Bueno, hola a todos, bienvenidos al canal. Vamos a estar revisando el día de hoy algo de lo que ha ocurrido esta semana. Hemos estado un poco desconectados. Tenemos una agenda por ahí de otras actividades que pronto se enterarán. El día 3 de diciembre, el gobierno de Corea del Sur, o el país como tal, fue conmocionado por una noticia realmente impresionante, importante, como lo es la ley marcial. Esa ley marcial sonó en las noticias, usted la ha leído, la ha escuchado, ha comentado seguramente entre sus círculos familiares o de amigos, y hoy vamos a revisar algunos aspectos. En principio decir que cuando en Corea del Sur se informan de la noticia de que militares están en la calle reprimiendo a parlamentarios, hay un detalle importante, y es que Corea del Sur tiene una sensibilidad especial con el tema militar. Algunos tal vez lo saben, otros les informo que Corea del Sur ha vivido momentos de dictadura militar prácticamente desde su creación como país. Cuando se decide dividir en el paralelo 38 hacia el norte la Corea pro-rusa, pro-soviética, y hacia el sur la Corea pro-estadounidense, bueno, en ese momento, ese fue el año 48, el señor Syngman Rhee, que gobernó el país del 48 al 61, gobernó con mano, con fuerza, porque tuvo un gobierno anticomunista, pero realmente fuerte contra aquellos ciudadanos que profesaban de alguna forma el comunismo. Luego Park Chung-hee vino del 61 al 69, un general que actuó también con mano de hierro, un dictador, así dicho por los historiadores. Chu Dong-hwan, que estuvo del 80 al 88, otro dictador. Roy Tae-won, otro dictador que, aunque estuvo en la transición democrática, un general y que lo fueron controlando también. Luego vino Kim Jong-un y bueno, ha estado Corea del Sur. Es un país que tiene una sensibilidad especial con esto de las dictaduras, los procesos de gobierno de fuerza. Y supongo que cuando los adultos, la juventud surcoreana no ha vivido momentos de dictadura, de restricción de libertades, pero los padres, los abuelos, se lo han hecho y le habrán contado, mira, esto aquí no es fácil, esto aquí hay que portarse de una forma, los militares tienen un comportamiento, bueno, marcial, no democrático, tienen otra visión de las cosas, del gobierno, del mando, del orden de mando, y eso, pues, activó las alarmas en la sociedad. Presidente de Corea del Sur, el día 3 de diciembre, según 세력의 entiendo que a las 10 y 위협으로부터 20 de la noche, 자유 대한민국을 수호하고 emitió un 우리 discurso 국민의 자유와 행복을 약탈하고 de 있는 par de minutos tal 파렴치한 vez, 종북 반국가 explicándole a la 세력들을 sociedad 일거에 que 척결하고 tenía que 자유 activar 헌정 de 질서를 manera 지키기 obligatoria, no 위해 tenían ninguna opción sino 비상계엄을 activar 선포합니다. 저는 una ley marcial. 이 비상계엄을 Una ley 통해 marcial no es otra cosa 망국의 que 나락으로 la 떨어지고 declaración de 있는 un estado 자유 excepcional 대한민국을 en el cual 재건하고 se le da a los militares parte de la responsabilidad de gobierno y algunas leyes civiles cesan y rigen las leyes militares. Entonces, es un estado excepcional y la constitución de Corea del Sur, pues así lo establece, así lo consagra. O sea que es posible hacerlo de conformidad con la propia constitución. El artículo 77 de la constitución de ese país, bueno, habilita a quien esté de presidente en determinadas circunstancias a acudir, a apelar a este instrumento constitucional para resolver un conflicto. ¿Qué tipo de conflicto? Bueno, una guerra, un estado de guerra. Por ejemplo, Ucrania está ahora mismo en una ley marcial permanente mientras está el conflicto contra Rusia. Entonces, hay una ley marcial activada. Estado de guerra, un desastre natural, un golpe de Estado, una amenaza al orden público, mayúscula, importante. Bueno, eso básicamente es lo que dice la Constitución. La ley marcial es un instrumento legal o constitucional que está presente prácticamente en todos los
ordenamientos jurídicos del mundo. Acá en España la ley 4 de 1981 tiene una institución parecida. En Venezuela el artículo 337 también regula el estado de excepción. Yun Suk-yeol es un abogado con experiencia en el ámbito penal. Tuvo casi 3 décadas ejerciendo funciones de fiscal de proceso en materia de corrupción en Corea del Sur y luego fue designado para ser fiscal general de la nación. Ahí estuvo 2 años, lo hizo bien, tuvo casos emblemáticos que impulsó como fiscal general y luego, bueno, se ganó el apoyo de la gente, del Partido Popular de Corea. Bueno, se presentó, llegó como un outsider a la candidatura presidencial y bueno, ganó la presidencia. Pero llega a un 10% de su popularidad, llegó un momento crítico, prácticamente se lo estaba comiendo la oposición. Su esposa había cometido errores en el pasado que le costaron a él, de un costo político para él. Hay un caso muy emblemático que es el caso de que ella cursó una maestría en el año 98, si mal no recuerdo, y la acusaron de plagio. Sé que plagió un poco algunas cosas en su maestría y luego cursó un doctorado también. También se habló de que había copiado algunos esquemas que había citado de manera inadecuada unas fuentes y bueno, también se le cuestionó allí. Lo más emblemático que usted seguramente ha escuchado de la primera dama, la señora Kim, es que ella recibió en su momento un bolso de Lady Dior Push, creo que se llama el bolso, una carterita azul, le regaló un pastor un pastor opositor al gobierno. Que es lo que yo entiendo, el pastor le tendió una trampa, la citó, fue a su despacho, a su oficina, en una ocasión, le dijo, mire, yo quiero hablar con usted de algunas cosas de la política exterior de Corea del Sur en relación a Corea del Norte. Ella la recibe y él le lleva un presente como cualquiera que lleva un presente, vamos a suponerlo así. Ella lo recibe, pero no hay nada a cambio, solamente fue una reunión, que es lo que se plantea allí. En la segunda reunión, aparentemente, este pastor Abraham Choi, se pone en contacto con un canal de televisión opositor y deciden grabar otro encuentro con la primera dama, la señora Kim, y llevarle otro presente. En este caso se trató de llevarle la cartera. En la primera ocasión le llevó unos regalos allí, no sé de qué se trataba, y en la segunda ocasión le lleva una cartera, que es lo que se habla del caso de corrupción. En el video que ustedes ven a continuación, en ese video se explota, digo yo, de manera incorrecta e injusta. En ese video, ahí se ve que el señor Choi se medio ve que le entrega la cartera a la primera dama y ella le dice, no tienes por qué seguir trayéndome cosas. Es decir, le está diciendo, me trajiste en la primera ocasión, me trajiste unos regalos, ahora en esta ocasión no tienes por qué seguir lo mismo, no es necesario. Y no se sabe si ella aceptó o no aceptó el regalo. En todo caso, fue un presente que él le llevó. Eso lo grabó él con el teléfono y luego lo divulgó en su momento. Él tuvo esa grabación y la sacó a la luz pública cuando se aproximaban, o creo que fue en plena campaña parlamentaria. Esa grabación afectó tanto la política de Corea del Sur que el señor Yoon, presidente de la República, bueno, fue denunciado públicamente, incluso por su propio partido. El partido le pidió al presidente que por favor colaborara para abrir una investigación, que una comisión del Parlamento investigara el caso de la señora Kim.
Bueno, amparándose en el artículo 53 de la Constitución, él vetó la solicitud del Parlamento de investigarla. Bueno, todo eso fue un tremendo problema, un tremendo rollo que eh, sufrió la familia del presidente, el partido y el país. Eso derivó a que el Partido Democrático de Corea, bueno, le ganara el Parlamento, la mayoría parlamentaria al Partido Popular. Así quedaron, y con ese revés que le dieron, producto de algunas cosas que ya vamos a comentar, empezó una pugna fuerte entre el Partido Popular y el Partido Democrático. Pero más allá de eso, entre el Partido Democrático y el presidente Yoon, ¿qué ocurrió? Empezaron bueno, no le aprobaron el presupuesto completo. Le rechazaban o se ponían con objeciones cada vez que se enviaban nombramientos de ministro de la Defensa, por ejemplo, fue objetado, aunque luego en los lobbies políticos del Parlamento se pudo designar el ministro de la Defensa. Todo, prácticamente, muchas cosas que enviaban desde el Ejecutivo eran boicoteadas, en principio por el Partido Democrático. Sin embargo, luego las fracciones minoritarias quizás pactaban con el Partido Popular y le salvaban la piel al presidente Yoon. En el presupuesto de Surcorea, una de las cosas tremendas que el presidente Yoon cuestionó a la oposición es que les dijo, mira, yo estoy pidiendo 681.5 billones de wones, que es algo así como 487.000 millones de dólares. El Parlamento le aprobó el presupuesto, pero le descontó. Dice el presidente que le afectó para invertir en la policía, para invertir en la oficina presidencial, para invertir en otras cosas propias del Ejecutivo. Esta pugna los parlamentarios del Partido Democrático atacando a la primera dama, con o sin razón, ahí son cosas muy internas que hay que revisarlas con mayor detenimiento, en cuestionando nombramientos del presidente, eh, haciendo revisiones rigurosas con el tema del presupuesto, llevó al presidente, creo que al borde de ponerse nervioso, lo colapsó, creo que sí. Y yo creo que el presidente estuvo pensando durante algunos días qué hacer para enfrentar estas escaladas de los parlamentarios del partido que se le oponía. Y yo creo que ahí estuvo su gran pecado, que es no consultar a su propio partido las decisiones, las estrategias que podía asumir, bueno, para políticamente hacerle frente a sus enemigos políticos. El presidente de la República, un buen día, el 3 de diciembre, seguramente lo pensó el 2, cómo enfrentar a la oposición, porque es que hay varias tesis o varias hipótesis. ¿Cómo enfrentar a la oposición? Darle un golpe fuerte, porque lo tenían como un saco de boxeo. Es una escalada. El presidente golpeaba y los parlamentarios le golpeaban. Los compañeros del Partido Popular le salvaban la vida. Hay que recordar lo que Jung no es un político de carrera, que es un penalista y que es un fiscal. ¿Qué significa esto? Bueno, lamentablemente hay que decir que el fiscal de carrera es impulsivo y todo lo piensa en función de la vindicta, de la venganza, de la persecución penal. Eso posiblemente pudo haber sido determinante para la decisión que tomara el presidente Jung. ¿Qué ocurrió? Que el 3 de diciembre el presidente se presenta ante el país, se para frente a las cámaras y dice, he decretado la ley marcial. Y eso sacudió toda
la estructura política, militar, social, cultural del país. 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 일거에 척결하고 자유 헌정 질서를 지키기 위해 비상계엄을 선포합니다. 저는 이 비상계엄을 통해 망국의 나락으로 떨어지고 있는 자유 대 La Constitución de Surcorea plantea dos escenarios, o mejor dicho, dos tipos de leyes marciales, o dos formas de aplicar la ley marcial. Una la precautoria y otra la extraordinaria. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a mencionar un poco a ver de qué se trata. La extraordinaria es una ley, pues, que tiene un alcance rígido, fuerte, donde se decretan toques de queda, donde los militares asumen papeles importantes en la vida cotidiana de la sociedad surcoreana, donde hay restricciones de diferentes índoles o de diferente índole, hay un control de los medios de comunicación y es muy severa. La precautoria es una, vamos a decir, preventiva. No hay una sobrecarga del trabajo militar. Se trata de evitar excesos desde todo punto de vista. ¿De qué tipo de ley o a qué tipo de ley apeló el presidente Yoon? El presidente Yoon apeló a la ley marcial extraordinaria. ¿Cómo lo sabemos? Muy fácil. Por la actuación de los militares el mismo día de haberse declarado la ley. Entonces surge la pregunta, ¿la ley fue constitucional? ¿Sí o no? Sí. El presidente está facultado para declarar la ley. Así lo establece el artículo 77, que el presidente puede declarar la ley. ¿Qué pasó con la declaratoria del presidente? ¿Cuál fue la primera falla? La motivación. Un problema de motivación. Justificar el porqué. Si tú revisas cuál es el estatus jurídico y político de las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, tú te preguntas, ¿cuál es el estatus? Bueno, ellos llegaron a un acuerdo de paz a través de un armisticio. ¿Qué significa esto técnicamente? Que técnicamente están en guerra. Al fijar un armisticio es un alto al fuego, una tregua. Entonces técnicamente están en guerra. Lo que ocurre es que diplomáticamente, por acciones políticas, bueno, se ha entendido más como una tensión política que como un estado de guerra. Entonces son dos cosas distintas. Se entiende más que hay una tensión permanente en el plano político que una guerra que se va a reanudar. Entonces, los gobernantes de Corea del Sur, en la narrativa, cuando se quiere atacar al enemigo político, se le acusa de traidor a la patria. De hecho, los regímenes autoritarios en el mundo cada vez se quieren descalificar a quienes se le oponen, le dicen así, traidor a la patria. Entonces no hay un desastre natural en Corea del Sur, no hay una guerra, aunque hay un estado, como lo expliqué, técnicamente de guerra, pero con los matices de la diplomacia. No hay una emergencia nacional que amerite la declaración de una ley marcial. ¿Qué hace el abogado Jung? Bueno, se mete en esa variante y dice entre líneas que los diputados de la oposición, con sus objeciones,
con el ataque a su familia, prácticamente, no lo dijo así, pero es lo que se entiende, están favoreciendo a Corea del Norte, porque le han recortado, repito, 4.1 millones de wones en el presupuesto, pequeño porcentaje. Y él dice, eso es para defender al pueblo y todo lo demás, para seguridad, para estas cosas. Entonces, yo lo interpreto que hay una intención de favorecer a Corea del Norte. No es exactamente así, pero es lo que se entiende. El asunto es que eso no es verdad. Eso no es verdad porque tienes que tener pruebas. El hacer un ajuste presupuestario en la técnica legislativa es algo cotidiano en el derecho parlamentario. Lo que deben hacer los diputados es justificar por qué hacen el recorte. Entonces, hay una falla, en principio, en la presentación de la narrativa, del argumento, de la motivación de por qué yo apelo a una ley marcial para comenzar a gobernar el país de aquí en adelante. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Yo he escuchado algunas opiniones de análisis político de esta situación y yo, por supuesto que tomo nota de los expertos que, bueno, que son acertados en su análisis. En esta ocasión, más allá de un análisis político, que hay bastante, y aquí podemos hacerlo también, quisiera ofrecer un aporte del análisis jurídico o algunos aspectos del análisis jurídico de esta situación. Y voy a abordar básicamente lo que atañe al artículo 77 de la Constitución. Vamos a ver. ¿Qué dice el artículo 77? Aquí está en la pantalla, yo lo parafraseo. Que hay una facultad que tiene el presidente de decretar la ley marcial en tal y tal circunstancia. Él entiende que la oposición parlamentaria hace oposición política, democrática. A ver, la esposa tuvo problemas con sus tesis de máster o maestría y doctorado, y ella se disculpó. Se disculpó. Es decir, que ella asumió que fue un error haber alterado las fuentes y todo lo demás en sus tesis. Ella lo reconoce. O sea, que es cierto, no lo estoy diciendo yo, ni lo dice la oposición. Incluso se le acusa de haber exagerado su currículum. Ella estudió en el Instituto de Economía Stern de Nueva York, hizo un curso y lo escribió en el currículum. Cuando investigan, resulta que no era un curso propio del Instituto Stern de allá de Estados Unidos, sino que es un curso de una empresa que tenía un convenio con el Instituto Stern de 5 días, pero que no era avalado el certificado por el Stern. Ella colocó en su currículum formación especial con el Instituto de Economía Stern de Nueva York. Ahí se dieron cuenta y la pillaron, como dicen por ahí. Ella se disculpó. ¿Qué ocurre? Que cuando el Parlamento trata de investigar todas estas cosas, él dice, bueno, pero ya se disculpó. Ya se disculpó. Ahí se decía con la cartera que le dio el pastor Abraham Choi, una cartera de $2,000. Los funcionarios y gente que está vinculada al alto gobierno, según la ley anticorrupción de Corea del Sur, pueden recibir hasta regalos de hasta $700. Este bolso tenía un precio en el mercado de $2,000 y estaba por encima del precio permitido. Bueno, luego se investigó un poco de manera independiente y se determinó que no había un soborno como tal porque fue un regalo que no tuvo una contraprestación en un favor, un intercambio de favores. El pastor no le pidió nada a ella y ella no hizo nada. Entonces, fue un regalo allí.
Es lo que entiendo, según el video y según las declaraciones del comité investigador, que no fue en el Parlamento, fue otro comité. El presidente fue afectado por la decisión, entonces, del Parlamento de abrir una investigación en contra de la esposa, la señora King. También el presidente fue cuestionado porque él evitó la investigación parlamentaria en contra de la esposa. Repito, amparado en el artículo 53.4 constitucional, él vetó. ¿Qué es un veto? Un veto es que el Parlamento plantea un proyecto de ley de investigación a la esposa del presidente, lo envía al Ejecutivo y el Ejecutivo se lo devuelve. Y ese es un veto. El Parlamento puede volverlo otra vez, la pelota para allá, pero ya no necesita una mayoría total, absoluta, de la mitad más uno. Si no necesita la mitad, una mayoría calificada de los 2/3 del Parlamento, y para ello necesita que el Partido Popular, el partido del presidente, se involucre en la votación. Y por supuesto que el Partido Popular, más allá de los errores de John, siempre ha tratado de salvarle el pellejo. El artículo 77, como estamos diciendo, lo habilita para hacer o declarar a la ley marcial. Él la declara y esa declaración está apegada a la Constitución. Entonces, ¿cuál fue el problema? Yo he escuchado, ya vamos a ver este par de videos acá. Invocó durante la noche la famosa ley marcial, lo que implica el cierre del Parlamento. El Parlamento tiene el poder para anular la ley marcial. Pero ¿qué es lo que pasa? En la ley marcial se prohíbe toda actividad política, se prohíbe también que el Parlamento pueda ser convocado. Bueno, como hemos visto en los videos, se ha dicho que la entrada en vigor de la ley marcial hace que el Parlamento cese en sus funciones. Eso se ha dicho y aquí lo hemos visto con dos destacados analistas de la geopolítica mundial. Se dijo de manera repetida que una vez que la ley marcial entre en vigencia, el Parlamento debe cesar en sus funciones. Pero eso no está ajustado a lo que dice el texto. ¿Qué es lo que dice el texto? ¿Y cuál fue el procedimiento y dónde estuvo la falla? El texto dice, el presidente declara la ley marcial y no le pide autorización, como ocurre en Colombia, como ocurre en España, como ocurre en Venezuela, no parecido a Perú. El presidente declara la ley marcial y notifica al Parlamento. En técnica democrática, recuerden que la democracia es una técnica, el presidente en un juego democrático, técnicamente yo la declaro, notifico para que tú la controles. Pero eso dejó, no como dijo alguno, que es un vacatio legis, no una vacatio legis, hubo una especie de interregno o un interín jurídico entre la declaratoria de la ley marcial y la solicitud del Parlamento para que levante la ley marcial. ¿De qué estoy hablando? Que el presidente la declara, la envía al Parlamento para que se entere y el Parlamento, una vez recibida, puede ese día, el siguiente, la semana siguiente o el mes siguiente, dependiendo cómo va evolucionando la ley marcial, pedirle o si hay un abuso de poder. El presidente está pendiente con el Parlamento y el Parlamento puede pedirle que levante la ley. Eso es así. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que el presidente es un abogado, repito, con experiencia como fiscal y bueno, tiene la capacidad de interpretar la ley con habilidad, hacer hermenéutica de la ley. Y él sabe, y su equipo sabe, que hay un vacío constitucional,
Hay un vacío ahí en qué hacer con el Congreso cuando la ley entre en vigor. Es decir, ¿cuándo entra en vigor la ley? ¿Cuando es notificada el Parlamento o cuando el presidente declara la ley? ¿Cuándo entra en vigor? Fácil. Una vez que el presidente la firma, ya entra en vigor. Él la envía con un mensajero al Parlamento, pero ya está en vigor. ¿Dónde es sospechoso el presidente Yoon? Cuando él envía a los militares, porque él la decretó, o él la declaró, teniendo el cuidado de que no estuviesen los parlamentarios dentro del hemiciclo de la Asamblea Legislativa de Corea del Sur. Él tuvo ese cuidado, luego él la declara y envía, o estaban cerca, apostados por allí, a los militares a bloquear la entrada del Parlamento. ¿Qué significó esto? Significó que no podían los parlamentarios revisarla y la posibilidad de pedirle al presidente que levantara la ley, que quedara suspendida con una decisión parlamentaria. Entonces quedaron, ahí como ven en el video, ahí está el video, usted ve que los parlamentarios y la ciudadanía tratan de ingresar al Parlamento y los militares no se lo permiten. Eso es lo que hace sospechar a algunos de que el presidente no tenía la intención de una ley marcial, sino de un golpe de Estado e instaurar una dictadura. Porque si los parlamentarios no logran entrar y los militares se apostan allí y cierran las puertas, el Parlamento de facto cesa en sus funciones. ¿Y qué dice la Constitución de Corea del Sur respecto a qué será de la vida de los diputados? ¿Qué será de la vida de los parlamentarios cuando entre en vigor la ley? Pues no lo dice. La Constitución no lo dice. Entonces, si no lo dice, ¿cómo es que los parlamentarios entienden que pueden entrar y que pueden dejar sin efecto o pedirle al presidente que deje sin efecto que levante la ley si ya está en vigor? No es porque la Constitución lo dice, es por una interpretación principista. Una interpretación principista con dos vectores. Uno, la separación de poderes. El principio de separación de poderes se entiende así: el Parlamento controla al Ejecutivo en todo momento y evita que el gobierno, que el presidente asuma funciones legislativas y judiciales a espaldas de los otros dos poderes. Entonces, en todo momento y bajo cualquier circunstancia, incluyendo la ley marcial, el Parlamento no deja de funcionar. Y el otro es el principio democrático. El principio democrático, que nada más y nada menos es que los diputados del Parlamento Nacional representan al pueblo, a la población. Son representantes en la técnica democrática. Repito, la democracia es una técnica de gobierno. En el sistema democrático, quien representa a los ciudadanos, a la población, ante el Estado, el pueblo no es el Estado. Técnicamente, quien los representa son los diputados. Por eso se llaman representantes. Y allí hay la sospecha de que el presidente Yoon tenía una intención oscura, porque aprovechó o se aprovechó de la ambigüedad y el vacío, la laguna que había ahí en la Constitución para
dar ese zarpazo. Ahora, ¿qué iba a ocurrir con un parlamento cerrado, con unos parlamentarios afuera del recinto y militares apostados en las puertas y portales, las ventanas, pasadizos de la Asamblea, del edificio legislativo? Pues no lo sabe nadie, solo lo sabrá Jun. Pero hay toda la sospecha de que en un país que desde su nacimiento hasta hace poco ha tenido dictadores y gobiernos autoritarios, me parece que la tentación de Jun de regir el país, sojuzgarlo con fuerza, estaban allí. Porque no tenía, uno, el apoyo popular, eso se hace en encuestas, allá esos estudios estadísticos, científicos de calle, pues tienen mucha credibilidad. 10% estaba el presidente hasta el 2 de diciembre. La esposa que él tanto ama en problemas de todo tipo, figurando, de repente, no lo sé, unos médicos planteando una huelga, unos parlamentarios de oposición respirándole en la nuca. Y lo peor que le ocurrió a él cuando dicta la ley marcial es que su propio partido le salva otra vez el pellejo y con el tema de la moción de censura, el Partido Popular debe debatir a lo interno si quitarle la cabeza a Jun para dársela a la oposición en bandeja de plata y en el momento más difícil del Partido Popular ir a unas elecciones, exponerse a perder todo por un error que han dicho los analistas, un error de cálculo de Jun. Entonces, el Partido Popular le va a salvar la vida, como de hecho se la salvó, luego hablaremos de eso, al presidente. No salvarlo es entregarle las llaves de todas las instituciones del Estado al Partido Democrático de Corea. En principio debe quedar claro que la ley marcial es constitucional en Corea del Sur y en muchos países del mundo. Repito, caso España, caso Venezuela, caso Colombia, caso Perú. Incluso en Estados Unidos, si mal no recuerdo, se llama Insurrection Act. También tiene sus matices, tiene sus formas, pero también trata de regular estados excepcionales. Es legal en Corea del Sur, más que legal, es constitucional. ¿Debe ser ratificada por el Parlamento? No. No es necesario que el Parlamento la ratifique. El Parlamento lo que es notificada. Cesa el Parlamento sus funciones cuando entra en vigor la ley marcial. La Constitución no lo dice. No lo dice. Deja al Parlamento a su suerte. ¿Cuándo entra en vigor la ley marcial? Entra en vigor en el momento que el presidente firma y la anuncia. En esa fecha está la entrada en vigencia, entrada en vigor efectivo. Cuando él la manda del Palacio de Gobierno al Parlamento, ya está en vigor. Cuando es notificado a la Asamblea, ya está en vigor. ¿Qué puede hacer el Parlamento? Recibirla y cuestionarla desde el punto de vista legislativo. Exigirle al presidente que levante la ley. Incluso el presidente comete un error al decir que él decidió levantar la ley. No fue que él decidió.
es una instrucción del otro poder. Entonces hay un no reconocimiento del Parlamento. Un error fuerte de Jun fue en términos democráticos. Por eso digo que él interpretó a su manera y jugó con la ambigüedad de el vacío que planteaba la Constitución. Él dice, yo la declaro, se la envió al Parlamento, ya están notificados, está en vigor, tengo el poder, están sujetos todos a la ley marcial, la Constitución no dice nada, cierro el Parlamento. Pero en la otra interpretación está que los principios del derecho también están en la pirámide que llaman de Merkel. Dicen de Kelsen, pero es de Merkel. Y esa fue la interpretación que privó en los que fueron al Parlamento, los diputados que fueron al Parlamento, y allí hubo, bueno, puño, patada y kung fu, como dicen por ahí. Trancazo, patada y kung fu, y se metieron para el Parlamento, y de esa forma los 190 diputados de oposición, que ese es lo otro, 190 diputados de oposición fueron los que enfrentaron este asunto. ¿Cuántos diputados de la bancada del Partido Democrático eran? Los 190. Los diputados que respaldan al presidente, allí otra vez le salvaron el pellejo y parece que no asistieron. Son 299 o 300 diputados del Parlamento de Corea del Sur. Entonces, pero eran suficientes porque con el grupo que entró pudo hacer una mayoría absoluta, mayoría simple. Entonces, vamos a estar pendientes allí. Siguen ocurriendo cosas en Corea del Sur. La ley marcial es un capítulo triste en la historia reciente de Corea del Sur. Ya es la segunda vez que ocurre. En esta ocasión no se justificaba. El presidente cometió un error y va a tenerla muy duro, y el Partido Político Popular del pueblo de Corea va a pagar las consecuencias seguramente en los próximos comicios. La primera dama, bueno, va a tener que quedarse en casa un poco, dejar los nervios, de ejercer un trabajo diferente al que venía estado haciendo. Y, repito, si bien he dicho del error del presidente, yo creo que la trampa que el mismo Abraham Choi dijo que le tendió a la primera dama, pues ella en ese punto no veo que sea una mala intención. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a seguir en la pista a esta noticia. Escuchamos, nos vemos en el próximo episodio. Chao.